¿Qué onda, gente? Pues el día de hoy vamos a hablar un poquito de anestésicos dentales. ¿Por qué duele? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué he tenido malas experiencias? He escuchado de alguna u otra persona que tiene malas experiencias donde se acelera el ritmo cardíaco, donde tienen problemas de hiperventilación o inclusive nos comentan a veces de alergias. Tuvimos pacientes, tenemos pacientes actualmente y tendremos pacientes que tienen molestias o referencias con respecto a problemas con la anestesia, tanto alergias, problemas de hiperventilación como comentaba, o alguna mala experiencia que sufrieron en algún momento. Comentaba que la mepivacaína. Actualmente tenemos una paciente que nos comentaba que el anestésico que le funcionaba a ella únicamente era la mepivacaína, que el resto de los anestésicos le aceleraban el ritmo cardíaco, empezaba a sentirse mal e inclusive a dar en el hospital. ¡Ay, güey, mi mente! ¿Sí? Esto le ha pasado en otras consultas 2 veces ya. ¿Qué es lo que hicimos en este caso? Pues empezarle a preguntar a la paciente el por qué pasaba esto, el cómo se sentía, ver si alguien les había comentado esto o si en el pasado había tenido una mala experiencia o si no se había sentido segura a la hora de la atención con el odontólogo previo. Y en base a esto vamos creando nuestra propia historia clínica, recaudar información para ver si realmente esto era una alergia. Este anestésico es un anestésico que tiende a ir hacia la parte más salina, es decir, con un pH alto. Con pH alto me refiero a por arriba de 7, que consideraríamos como neutro. Y esto es importante porque los anestésicos con un pH más ácido tienden a ser más molestos a la hora de infiltrarlo, por obvias razones. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. Otra cosa que pudiera generar un poquito de molestia sería el agregado de epinefrina, que es lo que al final del caso termina aumentando la presión arterial. Este anestésico en específico se encuentra en las dos presentaciones, con epinefrina o sin epinefrina. La paciente manifestaba que a ella le colocaban únicamente mepivacaína, nunca nos especificó si con o sin epinefrina. Ok, hablando específicamente de alergias aquí en el consultorio, nunca hemos tenido un paciente que nos manifieste una alergia como tal o que realmente hayamos hecho una investigación a fondo de toda su historia clínica y que descartemos pues otras probabilidades y que realmente el problema sea pues ahora sí que alergia. La literatura dice que por lo regular las reacciones alérgicas no son propiamente al anestésico sino al conservador del mismo, son bastante raras. Como les comentaba, la paciente tuvo 2 malas experiencias donde fue a dar al hospital y también tenía un familiar que tuvo un problema bastante grave a la hora que le hicieron una infiltración con anestesia, lo cual la llevaba también a pues no sentirse segura a la hora de la atención clínica. A lo cual concluimos que el miedo y la hiperventilación por parte del paciente, a esto el agregado de epinefrina a la hora de la infiltración, provocaba que la paciente empezara a hiperventilar, empezara a sudar, se empezara a sentir insegura y posteriormente pues la paciente tuviera que ir al hospital por sentirse pues ahora sí que mal. Es importante con estos pacientes conservar una buena comunicación y decirle todo lo que vamos haciendo para que ellos se vayan sintiendo cada vez más seguros. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Aquí en la clínica tratamos de tener una comunicación con el paciente y decirle todo lo que va a sentir y lo que vamos haciendo en él. Durante la cirugía que hicimos en la paciente, el anestésico, la mepivacaína, no fue suficiente, por lo cual tuvimos que optar por un segundo anestésico, que este sí era de un contenido un poquito más ácido y también tenía un contenido de epinefrina, el cual infiltramos muy poco y en todo momento nos comunicamos con ella para ver cómo se iba sintiendo. Y oh sorpresa, la paciente no tuvo ningún problema en el procedimiento clínico. Es muy importante hacer una aspiración negativa previa a la infiltración del anestésico, esto para evitar estar dentro de un vaso sanguíneo e infiltrar, sobre todo si estamos utilizando un anestésico con epinefrina dentro de un vaso sanguíneo, que esto se vaya a torrente y al corazón y esto pueda pues ahora sí que acelerar el ritmo cardíaco aún más. También es importante no infiltrar con más de un cartucho sin esperar el periodo de latencia suficiente para esperar que el anestésico surte efecto. Tenemos que saber que el anestésico tarda un poco de tiempo en hacer el efecto. Por otro lado, es bien importante el uso de un anestésico tópico, al menos unos 2 a 3 minutos para evitar pues las molestias del pinchazo. Y ahora sí, los trucos. ¡Anota eso! ¡Anota eso! ¿Cómo hacer una infiltración sin molestias?
Primero debemos utilizar anestésico tópico 2 a 3 minutos, como ya comenté. 2. Utilizar agujas de muy buena calidad. 3. La aguja no utilizarla para más de 2 a 3 infiltraciones. Posterior a la colocación de anestésico tópico, utilizar un anestésico de base salina como la mepivacaína sin epinefrina para que la infiltración principal no moleste. Al esta no ser ácida, no molestará la infiltración. Hay que infiltrarla con un periodo de más o menos 1 a 2 minutos y no infiltrar más de un cuarto de cartucho. Este anestésico funcionará únicamente a nivel de tejidos blandos, no así a nivel de tejidos duros o infiltrando a través de hueso para anestesiar nuestros dientes. Si vamos a trabajar en dientes, por último se colocará el anestésico de preferencia, ya sea con o sin epinefrina, que va a generar esta perfusión a través del hueso para llegar a los dientes y anestesiar la zona. En este caso podríamos decir que utilizaríamos lidocaína con epinefrina o articaína con epinefrina. Entonces la clave está en usar primero un anestésico sin epinefrina y de una base salina. Y obviamente esta infiltración hacerla muy lento, 1 a 2 minutos. Y bueno, hablemos un poco de anestésicos y algunos casos y qué utilizaríamos en cada caso. Esta información vale millones. Depende del tratamiento que vamos a realizar, es el anestésico que vamos a utilizar. Primer ejemplo, imaginemos que vamos a trabajar en un paciente de manera quirúrgica únicamente en tejidos blandos. Para ese tipo de tratamientos no es necesario un anestésico que pase a través del hueso y anestesie nuestros dientes. Necesitamos uno que se concentre únicamente en tejidos blandos, es decir, articaína totalmente descartado. Aquí mi anestésico de preferencia sería mepivacaína. Muchos periodoncistas o otras personas utilizarían articaína por el periodo largo de duración cuando realmente sabemos que la mepivacaína tiene un buen periodo de trabajo. ¿Qué es lo que podría hacer que dure menos este periodo de trabajo? El no agregarle epinefrina. La epinefrina, como sabemos, contrae un poco los vasos sanguíneos y evita que el anestésico se vaya pronto por torrente sanguíneo por el retorno venoso. Entonces, el uso de mepivacaína con epinefrina sería el adecuado para ese tipo de tratamientos. Por el contrario, si vamos a trabajar en hueso tipo 1 o tipo 2, es decir, hueso duro, vamos a necesitar un anestésico que tenga bastante penetración a través del hueso y que llegue a anestesiar nuestro tejido dental. ¿Y cómo lo haríamos? Utilizando un anestésico con un pH bastante bajo, o bastante ácido, y que tenga un agregado de epinefrina que aún lo ayude más a tener esta perfusión a través de hueso. Y aquí sí, el anestésico ideal sería articaína con epinefrina. Este anestésico es muy bueno a la hora de trabajar en 1, 2, 3 piezas. A chambear. En el segmento posterior inferior, es decir, si quieres infiltrar solo en la parte donde vas a trabajar y no infiltrar en toda la mitad de la mandíbula, puedes utilizar este tipo de anestésico y va a funcionar a la perfección. Es decir, se pueden hacer infiltraciones supraperiósticas en la parte inferior también, solo que necesitas hacer el uso de este tipo de anestésico. Y mucho ojo, no olvidemos el uso de un anestésico con una base salina previa como la mepivacaína, porque si no, dolerá bastante la infiltración. Me duele. ¡No me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! La lidocaína, por otro lado, se utiliza más en infiltraciones en huesos tipo 3 y tipo 4, es decir, huesos menos densos o menos duros. Este tiene una buena perfusión porque la epinefrina lo ayuda con esto a pasar a través del hueso. Tiene un periodo de trabajo más corto, pero también la epinefrina le ayuda a durar tiempos más largos. Tiene un periodo de trabajo más corto, pero la epinefrina lo alarga un poco. Entonces, en conclusión, tenemos que valorar en qué segmento estamos trabajando, con qué tipo de hueso estamos lidiando y cuánto tiempo necesitamos trabajar en la zona y a qué nivel, es decir, a nivel de tejidos blandos o a nivel de hueso para tomar una decisión de qué anestésico vamos a utilizar. Bueno, y estos son algunos tips, pero realmente hay bastantes, entonces es importante que conozcan a su paciente y también conozcan el caso o al nivel al que van a trabajar. Y pues esto es todo por el día de hoy, espero que les haya servido la información y espero que pronto sigan viendo los videos. Voy a estar subiendo más información tanto para dentistas como para pacientes y para hacerles pues ahora sí que un poquito más sencillo estos temas. Y pues es todo, raza, adiós.